Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre los clusters. Eh, en este equipo tenemos 6 integrantes, los cuales se conforman por Emiliano Palacios, Luis Miguel, Flores Aguilar, Nelly Margarita, Martínez de la Cruz Yael, Moreno Juárez Jesús, Pérez Romero Diego y su servidor Rosales Gavino Yafet. A continuación, hablaremos de los clusters y cómo se utilizan en los instrumentos virtuales. Si le puedes cambiar, por favor, Nelly. Los clústeres son una técnica de datos utilizada dentro del área de inteligencia artificial y principalmente se usan para identificar agrupaciones y elementos de acuerdo a la similitud entre ellos. Los clusters no son de gran ayuda, ya que nos sirven para agrupar elementos. Un ejemplo podría ser la agrupación de datos numéricos y booleanos. El clúster nos es de gran ayuda, ya que a comparación de un subinstrumento virtual que solo nos permite 28 terminales, el clúster nos permite poner más de esos datos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, y una de las funciones de los clusters, más que nada estos son utilizados para crear y manipular, no sé, esta información, de las cuales, pues, una de estas es que extraer elementos de datos individuales desde un clúster, añadir elementos de datos individuales a un clúster, y bueno, se puede usar la función de bundle para ensamblar un clúster, para modificar un clúster y para desensamblar un clúster. ¿Le puedes cambiar? Bueno, en conclusión tenemos que los clusters son un tipo de datos estructurados. También son un conjunto de datos, como ya lo mencionaba mi amigo, por ejemplo, podemos tener 28 datos y con un clúster pues lo podemos como comprimir y sacar varios, y de esos mismos podemos seguir conectando. Y pueden contener datos de varios tipos en su interior. Por ejemplo, un clúster, cuando tú le metes un dato de salida al inicio, pues ese clúster va a ser de salida. Y si le metes un dato de entrada, ese clúster, su funcionamiento va a ser de entrada porque el primer dato que tú le metas es el que te va a responder al final. Los clústeres son recomendables cuando en un sub-I hay una gran cantidad de conexiones. Empleándolos se pueden agrupar y hacer conexiones más sencillas. Es lo que mencionaba, que pues si tú tienes 29 conexiones, puedes usar un clúster para suprimir esas conexiones y pues, comprimirlas y posteriormente utilizarlas. A continuación les mostraremos unos ejemplos en LabVIEW de cómo utilizamos estos clusters y pues su funcionamiento en esto. Y bueno, más que nada aquí en el ejemplo del clúster utilizado, lo hicimos en dos secciones. Una en la que ocupamos todos los datos en booleano para ejemplificar todos los datos que tenemos, que son 8 datos, de los cuales con ayuda del clúster, pues, como su nombre lo dice, pues podemos ponerlos en un solo canal. Todos estos datos van en un solo canal, en el clúster,
Y pues ya sea que podemos crearlo desde el panel frontal o desde nuestro diagrama, cualquiera de las dos. Y en este caso los tipos de clusters pues son usados más que nada para amarrar o desamarrar los datos. Bueno, ahora les enseñaremos cómo se realiza un clúster desde el panel frontal, el cual sería solo agregando clic derecho en controles, data container y agregamos un clúster. Aquí nuevamente podemos agregar datos numéricos, booleanos. En este caso agregamos un numérico y arrastramos al clúster y se agregará automáticamente y nos generará la ventana en el panel del diagrama de bloques. Y ya teniendo el clúster podemos generar una salida directamente en el panel de bloques. En Create, indicador. Allí nos crea directamente el clúster con sus respectivas salidas. Asimismo, al ya tener un clúster creado, se puede editar los datos mediante un clúster del tipo unbundle que nos permite desamarrar esos datos. En este caso tenemos un clúster que tiene varios datos. 8 datos numéricos, 3 booleanos y 1 de texto. Y en este caso aquí nos generó los 8 datos numéricos y los 3 booleanos y el texto. Pero de igual manera se puede realizar la llamada de esos datos con un solo dato. En este caso podemos llamarlo por el nombre, ya sea dato 1 hasta el 8. Y ese dato se llama un bundle by name. Y de igual manera se puede hacer lo mismo pero al revés con el bundle by name. Tener varios datos y agruparlos en un solo para tener una sola salida. Eso sería respecto al programa sencillo, y esa sería una simulación de ello. Tengo el clúster, y al mover el dato me representa aquí. Se mueven los datos en distintos rangos. Y esto sin tener todo el despapalle que tenemos de este lado, que sería de forma gráfica sin el clúster. Bueno, eso sería todo por la parte del clúster sencillo. Bueno, y ahora tenemos un clúster un poco similar, pero en este caso también tenemos un clúster en que podemos sumarle más datos numéricos, pero también se pueden hacer, bueno, sumar datos booleanos, datos de texto y sumarlo al clúster de salida. En este caso, pues también tenemos los datos numéricos, que son dos diferentes. Se pueden poner, pues, ahora sí que más. No nos limitamos a los 24 que nos daría si tuviésemos que ponerlos individualmente, bueno, ahora sí que afuera de un clúster. Aquí no tenemos la limitante, entonces podemos poner más de 24 numéricos, booleanos, de textuales. Entonces, pues, aquí tenemos el numérico. Tenemos una barra para, pues, también son datos numéricos. Sí, numéricos. Y tenemos los booleanos, que son los apagadores y los indicadores en su respectivo clúster de salida. Tenemos el de entrada del lado izquierdo y el de salida del lado derecho. También tenemos ahí mismo, dentro de otro
clúster, una suma, que eso también lo hace de forma muy sencilla porque se genera el clúster de entrada, el de salida, y con una suma de entre el clúster y los números predeterminados podemos hacer así que el resultado final. Y bueno, el resultado para estos clústeres es pues de que haces la numeración de un lado, bueno, pones el número, no sé, hasta, bueno, muchos datos en cualquier dato, en el lado izquierdo, el que sea, mueve la gráfica, pero aquí es al revés, y se rellena del lado derecho, pero resta del lado izquierdo. Prendes y apagas los botones, cambian de color. Y de este lado de abajito, el clúster 3 y el 4 son los que hacen la suma. También puede ser suma, resta, multiplicación, división, puede ser así que lo que sean operaciones se puede hacer. Y aquí tiene números predeterminados. Aquí podemos, bueno, lo voy a pausar. Podemos ponerle, no sé, un 3, bueno, puede ser un 4, un 8. Eso es lo que va a sumar antes de arrancar el programa. Y entonces solo aquí le hacemos la suma. 3 más 1, pues ya hace las 4. Entonces eso es para simplificar el clúster. Bueno, ahora sí que tantas operaciones. Y pues esto sería en cortas palabras los clusters y todo eso. No sé si quieren agregar algo más, mis compañeros. Pues como vemos, el clúster es el funcionamiento. Podemos utilizarlo para repetir un clúster anterior, agregándole una suma, una resta, una multiplicación, una división para no poner tanto cablerío o algo así. Y pues eso es todo de nuestra parte. Somos el equipo 3 y hablamos esta noche de clúster.